Pues bien, muy buenos días. Vamos a dar formal inicio. Muy buenos días tengan todos ustedes quienes nos hacen el favor de acompañarnos en estas jornadas de capacitación que prepara la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Saludo con gusto servidores públicos del orden estatal, municipal, integrantes de distintos grupos colegiados, autoridades educativas, integrantes de otras entidades de fiscalización superior locales y ciudadanía en general que nos siguen a través de nuestras redes sociales y que están en esta reunión vía Zoom. Es un verdadero placer el tener la encomienda a nombre de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato de darles la bienvenida a esta jornada de capacitación, la cual está denominada Desarrollo Sostenible y Gobierno Abierto hacia un mismo fin, con la que daremos continuidad a través de la conferencia que se llevará a cabo el día de hoy y un panel que tenemos preparado para el próximo día viernes 2 de septiembre, y pues todo esto como parte del programa anual de capacitación externo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Sin duda alguna existe una estrecha relación entre sociedad y gobierno donde la labor fiscalizadora es el vínculo que debemos fortalecer para lograr una buena gobernanza y favorecer el crecimiento y desarrollo de la sociedad en sus diversos ámbitos. El día de hoy contamos con una muy interesante exposición a cargo de nuestra invitada especial. Ella es la maestra Carla Fernanda Barrera Caballero, quien es especialista certificada en delitos financieros de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. Y pues bueno, para ello y antes de continuar con el desahogo de este programa, quiero dar la bienvenida a nuestro titular, al auditor superior, maestro Javier Pérez Salazar, y me permito cederle el uso del micrófono para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Maestro, por favor, adelante. Gracias, Pepe. Buen día a todos y sobre todo a nuestra invitada especial, que gracias a esta participación hacen posible que podamos seguir platicando sobre temas sobre los cuales hay que reconocer. Primero hay que informarnos, hay que tener conciencia del entorno en el que estamos, las autoridades, el sector público, para poder convencernos y poder llevar a la práctica el mandato que nos impone el marco normativo. Y creo que todavía podemos decir con cierta pena que tenemos un esquema deficitario con relación a la comprensión respecto del entorno en el que estamos parados quienes tenemos una función pública en el contexto de la globalización, en el contexto de los objetivos del desarrollo sostenible. Y estas jornadas de información, de diálogo que se plantean a través de estos reconocidos expositores nos permiten seguir pues picando la piedra para que podamos asimilar el entorno en el que nos encontramos. Hay que informarnos acerca de este mandato que cada vez se nos presenta con una exigencia mayor por la prioridad que tiene en generar la verdadera efectividad en el goce de los derechos fundamentales. Entonces, gracias a la participación de nuestros expositores, a la expositora Fernanda, que hoy la tenemos aquí, para que nos siga informando y que nosotros vayamos tomando nota de todo este contexto en el que nos movemos, y ojalá lo llevemos a la práctica en el ámbito de competencia de quienes estamos asumiendo alguna función, una función pública. Hablar de objetivos del desarrollo sostenible, bueno, pues es el mandato al cual estamos orientados todas las autoridades en el ámbito de nuestra competencia. Hay que orientarnos hacia ello, y hoy creo que hablaremos un poco también de la moneda o las dos caras de la moneda, ¿no? El tema de la igualdad, el tema de la no discriminación, que es un poco el binarismo sobre el cual debemos de convencernos, ¿no? El ser o respetar la igualdad sería pues no discriminar, o el discriminar es violar la igualdad. En fin, es un entorno de apreciación binaria en la cual sobre todo el principio de interdependencia nos juega, creo que un ejemplo muy importante. Es decir, cumplir uno, se cumple en el resto. O sea, creo que ahí hay un ejemplo muy importante de si somos respetuosos de la igualdad, seguramente seremos respetuosos de la no discriminación y viceversa.
Bueno, pues yo, como siempre, no quiero robar los minutos que son los más importantes de nuestra expositora. Agradezco, desde luego, a todos los asistentes, que cada vez son más, en un entorno ya no solamente nacional, sino también internacional, la participación de muchos países que también ya se están vinculando, porque esto es un tema global. Entonces, gracias a todos los asistentes, gracias a nuestra ponente, y que tengan un excelente día. Buenos días. Gracias, maestro Javier Pérez Salazar, por su amable intervención. Y pues bueno, antes de dar paso a la exposición, quiero solicitar a todos, todas las presentes para que fluya de una manera óptima el desarrollo de esta exposición, tengan a bien deshabilitar cámaras y micrófonos y así evitar alguna interrupción. Y pues bueno, también quiero comentar a todos y todas los participantes que estaremos recibiendo sus preguntas a través del chat para ser leídas y respondidas en esta misma sesión por parte del staff hacia nuestra expositora, y aquellas preguntas que, pues bueno, que por cuestiones de tiempo no alcancen a ser leídas en esta sesión, serán enviadas a nuestra ponente con la atenta solicitud de ser respondidas a través del correo electrónico. Les recordamos que estas jornadas, en este momento también estamos transmitiendo en vivo en Facebook, van a ser también colocadas, subidas pues en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Pues bien, vamos a dar formal inicio a las actividades que tenemos programadas para este día. Como ya lo comentamos, estamos muy orgullosos, muy contentos de contar con la participación de la maestra Carla Fernanda Barrera Caballero, especialista certificada en delitos financieros de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, quien nos ha preparado la exposición denominada Política sobre Igualdad de Género y No Discriminación, y me permito a continuación leer una breve semblanza. La maestra Carla cuenta con estudios en Derecho por la UNAM, es politóloga por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Cuenta además con más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos en materia de prevención y combate a la corrupción, sistemas de integridad, rendición de cuentas, transparencia tanto para el sector público como para el sector privado. Es conferencista, capacitador en foros nacionales e internacionales. Además, se desempeñó como especialista anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1DC, donde diseñó e implementó proyectos en el marco de los estándares internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Actualmente, en la Fundación Panamericana para el Desarrollo, trabaja incrementando la transparencia de los procesos de selección de autoridades judiciales, así como la sensibilización de la población, sector público, privado y sociedad civil sobre posibles casos de corrupción. Pues sin mayor preámbulo, maestra, por favor, adelante con su ponencia. Muchas gracias, José. Muchas gracias a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato por la oportunidad de presentarles este tema, que es importante, sí, para la Fundación, pero también importante para la sociedad. Y, por supuesto, gracias al maestro Javier Pérez Salazar por abrir su institución a diversos aliados. Como lo comentaba, pues, el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo es lo que logra grandes objetivos. Un poco esto de los grandes resultados siempre son producto de la colectividad, y agradezco que el maestro Javier abra que la colectividad no solo es el excelente equipo que tiene en la ACE, sino también que nos invite como parte de ese equipo, por ejemplo, la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Entonces, yo le agradezco este espacio para lograr estos objetivos, y también pues agradezco que la fundación, digamos, el equipo que hay detrás siempre para poder lograrlo. Entonces, yo la verdad es que siempre que pasa en este tipo de eventos que abren el espacio digamos, a leer la semblanza, lo que uno ha hecho, pues es importante un poco para darle, si me permiten el término, darle legitimidad a quien les va a hablar de algún tema. Pero yo creo que en la vida uno tiene ciertas oportunidades. Por ejemplo, a mí me ha tocado estudiar ciertos temas, he tenido la oportunidad de estudiar ciertos temas y luego especializarme en algunos otros, pero también quien nos está escuchando o la audiencia
o la audiencia, también me parece que es como justo lo que decía, que los grandes resultados son los de la colectividad. Yo les voy a presentar un tema que en realidad es algo que yo he trabajado pues, con mi experiencia profesional, pero los que podrían lograr impacto o incidencia real son los que nos escuchan, las personas que nos están escuchando, pues por ser su materia este tema de la fiscalización, que podrían lograr cambios trascendentes en temas que es la materia de esta plática, pueden lograr cambios en otras áreas, pero en este tema es los cambios trascendentes a través de un liderazgo, por ejemplo, el que está mostrando el maestro Javier es, vamos a abrirnos a otros temas que no son los, digamos, los clásicos o los cotidianos o los que ya vienen por inercia, sino hay que ser disruptivos y poder abrirnos a la posibilidad del clásico de el no ya lo tenemos, el no de ahorita que les presento el tema de, pues, de género es como, pues sí es difícil, siempre tenemos recursos limitados, pero poder ir incidiendo en temas que van más allá de lo que, digamos, es común y es fácil y es como la zona de confort. Y también aprovechar el espacio para decir que los que aquí las personas que nos escuchan y también yo que he trabajado en estos temas, pues la verdad es que yo lo veo como un tema de pues es como un espacio muy noble, es decir, todos los que tuvimos la oportunidad de tener una formación profesional, ya sea por la vida, los padres, los abuelos, que nos haya dado el apoyo para estudiar, pues la verdad es que nos podemos dedicar a muchos temas, pero decidimos, o creo yo, o vivo con esa convicción y esa pasión, decidimos dedicarnos a este tipo de temas, que es pues el combate a la corrupción en sus diversas aristas, la prevención, la investigación, la sanción, el control, todo lo que es fiscalización, porque verdaderamente creemos que podemos vivir mejor, es decir, que podemos construir sociedades más justas, más equitativas, que den mejores oportunidades a las personas, a la ciudadanía y a nosotros mismos, a nuestras familias. Entonces creo que es muy noble cuando yo entiendo que, por ejemplo, pues el tiempo es irreemplazable. Por tanto, el tiempo que van a compartir conmigo, pues no lo van a recuperar en su vida y yo tengo este compromiso, o cuando el maestro Javier me invitó, me dio mucho gusto y yo tengo el compromiso de otorgarles información o herramientas que les hagan, pues que sea valioso y que les hagan hacer a lo mejor un mejor trabajo o que les den alguna herramienta que les sea de utilidad. Y por esto, con esta introducción, termino que les agradezco mucho el tiempo. Al final el tiempo lo podemos ocupar en muchas cosas y para mí es un honor y para la Fundación es un honor que nos inviten para poder transmitir conocimiento que creemos que pueda ser esto, que es al final lo que buscamos, tener sociedades mucho más justas, seguras, equitativas. Entonces, ya para, digamos, entrar en materia, voy a compartir mi presentación. Eh, perdón, miren que voy a cerrar un poquito esta. Miren, perdón que no la encuentro, pero ahorita la tenemos que encontrar. Miren que la tenía aquí, disculpen, la tenía aquí en mi escritorio ya para poderla presentar, pero no sé por qué no me aparece. Con todo y los 2 años que llevamos de pandemia, luego nos falla la tecnología, pero aparte de la disculpa por su tiempo, les pido comprensión para
Listo, por acá está, la pueden ver, ¿cierto? Ok. Bueno, el nombre de la plática es Política sobre Igualdad de Género y No Discriminación. Yo voy a intentar abordar, primero, presentarles un poco lo que hace la Fundación Panamericana para el Desarrollo, eh, y por qué, digamos, por qué una persona que colabora en ella, que soy yo, estaría presentando este tema, porque es importante, más allá de presentarles la fundación, es también para que sepan cómo, como lo mencionaba el maestro Javier, pues hay muchos aliados que queremos sumar para lograr el logro de objetivos, promover ciertos objetivos y que siempre sepan que hay aliados. Y cuando digo aliados, quiero decir que al final de la presentación, pues está mi correo y como lo mencionaba, vamos a abrir la sesión a preguntas, pero obviamente también puede haber preguntas que, si bien a lo mejor no son directamente relacionadas con la presentación, pero tienen que ver con fiscalización, tienen que ver con prevención, control y combate a la corrupción, estamos abiertas a que puedan darnos alguna consulta o darnos alguna pregunta y nosotros poderles apoyar, es decir, no es que nuestro apoyo es esta conversación de estos minutos y luego nos olvidamos del tema, sino siempre estamos pendientes de aquellas cosas que les resulten importantes o necesarios, porque obviamente en este tiempo pues no logramos a lo mejor cubrir todas las preguntas que ustedes puedan tener. Y entonces un poco, pues en ese sentido, no sé algunas de las personas que ya conozcan en nuestra fundación, pero PADF, por sus siglas en inglés, fue creada por la Organización de los Estados Americanos y el sector privado en 1962 para implementar programas de desarrollo socioeconómico y asistencia ante desastres en América Latina para las poblaciones más vulnerables y excluidas. Y nosotros tenemos, pues obviamente tenemos presencia en México, este es, digamos, el marco de por qué podemos estar hablando hoy con ustedes. Tenemos presencia en México, en Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Haití, Ecuador y Panamá. Tenemos como personas beneficiarias de diversos proyectos, no solo el de combate a la corrupción, como personas beneficiarias, más de 3 millones de personas. Y si no tenemos, digamos, una oficina país y tenemos representaciones en todos estos países que pueden ver en su pantalla, tenemos representaciones o proyectos para impulsar nuestra agenda. Y nuestra agenda es tal que a través, obviamente, pues a partir del 62, ahora pues se ha ido innovando y cambiando, y a través de la tecnología, la innovación y el aprendizaje, tenemos proyectos de medio ambiente, oportunidades económicas, salud, nutrición y educación, democracia, gobernanza, derechos humanos, paz, justicia y seguridad, a través de un círculo virtuoso o de un círculo, si me permiten el término, un círculo de corresponsabilidad entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil. Entonces, todos estos temas los vamos impulsando en esa sinergia. Y el proyecto justo que enmarca o que estamos en México respecto al tema de combate a la corrupción se enmarca en paz, justicia y seguridad. El proyecto se llama tal cual, Combate a la Corrupción en México. Tenemos dos objetivos. Uno de ellos es la razón por la que estamos aquí, que es el segundo. El primero es incrementar la transparencia en los procesos de selección de autoridades judiciales y sensibilizar a la población sobre posibles casos de corrupción a través de actividades de investigación. Y aquí lo que hemos hecho a través de nuestro socio México Evalúa es dar seguimiento a los procesos de selección de las personas que iban a ocupar el puesto del Consejo de la Judicatura Federal. El caso, digamos, en el contexto actual, una de las personas ya fue seleccionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro proceso está pendiente en el Senado. Esperamos que cuando ya se abran cuando se abran las sesiones del Congreso de la Unión se pueda ya seleccionar esta persona. Bueno, hemos hecho eso, pero otra parte muy importante es proveer capacitaciones con base en necesidades identificadas a personas funcionarias públicas en áreas claves de programa anticorrupción, que es un poco este tema de uno desde adentro, desde la institución puede tener cierta idea de lo que está requiriendo una institución respecto a cierta capacitación,
Sin embargo, también estamos abiertos, por eso ahí dice necesidades identificadas, y por ejemplo, el acercamiento, que es un honor estar acá, el acercamiento de la ACES con el maestro Javier, que nos dice, pues tenemos este tema y nos parece relevante, también podemos proveer ese tipo de capacitación, y digamos que ese es el marco un poco para decir por qué está Fernanda aquí, hablándonos de este tema, ¿no? Y ya para entrar en materia, yo les preparé ciertos datos o un poco de contexto antes de llegar a la parte de sí el presupuesto y sí la fiscalización, y vamos a meternos en eso, porque pues si bien yo lo entiendo, yo en algún momento de mi vida tuve la oportunidad con gusto de trabajar en la unidad de auditoría gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, pues sí fue muy interesante, muy enriquecedor trabajar como auditora en esa unidad, pero yo sabía que había un contexto o había un detrás, es decir, porque como ya conocemos por qué se hacen los planes de auditoría, entonces yo sabía de por qué es importante este tema. Vamos a hablar en este momento vamos a hablar de género y de educación y de salud relacionado con la mujer, pero porque también era importante ciertas compras públicas, ciertas construcciones, en fin, un poco el contexto para decir, bueno, uno audita y uno se mete a un tema porque sabe, volviendo muy al origen de nuestra charla, pues uno sabe que lo que hay que brindar es mayor seguridad o mayor bienestar a la sociedad. Y en este caso, el tema que nos convoca, pues el de corrupción, género, igualdad y no discriminación, yo les quise presentar, pues que ya ha estado en el contexto, ¿no? Ya tiene al menos un par de años en que se está hablando de ello porque se han encontrado diferenciaciones, pero un poco ya para aterrizarlo les preparé un par de ejemplos de cómo es que la corrupción afecta a las mujeres de manera diferente. Y esto es en el sentido de, cuando hablamos de la mujer, pues tiene que ver con, que es como si habláramos de algún fenómeno que le afecta al hombre o como algún fenómeno que le afecta a la infancia, tiene que ver con pues, que al final va a afectar a todo el ciclo familiar. Entonces, en este caso nos toca hablar de género y digamos, lo natural o lo orgánico, lo que ha sucedido es referirnos al tema de las mujeres. Y si es verdad, hay ciertos estudios, al final de mi presentación pongo las fuentes, y pongo las fuentes para que ustedes puedan consultar a lo mejor a mayor detalle los ejemplos que les voy a presentar y que sepan que lo que les presentamos viene documentado por ciertos estudios que se han realizado en el entorno nacional e internacional. Y es cierto que la corrupción afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables y perjudica con mayor dureza a las personas en situación de pobreza. Y de ahí, digamos, vulnerables, situación de pobreza, y de ahí quienes representan una mayor proporción de los pobres en el mundo son las mujeres. En la sociedad del género, volviendo al tema de hombre-mujer, el género suele determinar las divisiones del trabajo, el control de los recursos y la toma de decisiones, desde el ámbito doméstico a las altas instancias de gobierno. Los roles de género y los estereotipos pueden afectar a las mujeres de manera desproporcionada y esto da lugar a que paguen más sobornos para obtener servicios públicos y por lo tanto a que se violen sus derechos humanos. Y entonces aquí la relación, ahorita voy a poner ejemplos de cómo a las mujeres se nos pide cierto tipo de sobornos o actos de corrupción y que relacionalmente pues está afectando los derechos humanos, es decir, siempre recordar no circunscribirlo en tema de corrupción, sino cómo la corrupción va afectando otro tipo de derechos. Y por ejemplo, aquí yo les puse en los casos en que las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras de la familia, y esto se ha documentado ya, al final les pongo las ligas de consulta, es al final las mujeres siguen siendo en la región latinoamericana y en otras regiones, a lo mejor Asia, África, al final las mujeres seguimos siendo las que tenemos que cuidar a la familia, y cuando digo la familia no solo es, digamos, nuestros hijos, sino son los hijos, los sobrinos, digamos, la infancia, pero también algún familiar enfermo, puede ser nuestra pareja, nuestro esposo, puede ser eh, la pareja de algún familiar, es decir, si mi hermana tiene un cierto trabajo que no le permite cuidar en casa a su esposo, pues a lo mejor si yo trabajo desde casa, me lo puede encomendar, o pues, las personas adultos mayores. ¿Qué significa?
que como al final estamos como más en el cuidado de la familia, somos las personas que tendremos que acceder a servicios públicos para obtener los derechos o beneficios. Sin embargo, por ejemplo, el derecho a, si hay que ir a, pues no sé, a renovar a lo mejor cierta credencial, la credencial de adultos mayores, ahora que hay ciertas becas para ciertos grupos, para sacar una cita de salud, para ir a inscribir al niño o la niña a la escuela, ahí en el común o en el ideal se supone pues, que tendría que ser gratuito y que habría cierto un proceso, a lo mejor te dan una ficha, un número, pero luego vienen estas distorsiones, o distorsiones que hablamos en términos de política pública, en donde te van a exigir cierto recurso para acceder a la cita, a inscribir al niño, a que te den una ficha para otra cita, para poder registrarte en cierto padrón, a lo mejor de algún beneficio, como alguna beca del gobierno federal, o ya sea federal o ya sea estatal. En fin, eso es como en general cómo las mujeres se van enfrentando a más corrupción. No es que había unos estudios previos, digamos una década antes, de que podría ser que la mujer fuera más corrupta porque se le encontraba en más incidencia de corrupción, y como el desarrollo de esa teoría fue, sí, claro, porque es la persona, lo que dije en un momento, lo repito, que se encarga muchas veces, no es el caso, pero bueno, muchas veces, hablando en general, se encarga de la familia y tiene que llevar a todas estas personas enfermas, pequeños niños, personas adultas, a ciertos trámites, y si lo llevara un hombre, pues igual se enfrentaría a estos trámites y tendría que lo que conocemos como agilizar o no obstaculizar el trámite, porque al final lo necesitamos inscribirnos, salud, trámite, tarjeta de beneficios, pues, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es como una mirada. Ahora sí, ejemplos prácticos de dónde ha ocurrido que efectivamente cuando sucede alguna cuestión, digamos, o un fenómeno natural que afecta al entorno social, cómo es que al final siempre ocurre que las mujeres son las más afectadas. Hay algunos casos, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos, por ejemplo, el brote de ébola, este brote de ébola que ocurrió en África Occidental entre 2014 y 2016, comenzó en zonas rurales aisladas y se fue extendiendo a zonas urbanas superpobladas y terminó aproximadamente, digamos, los números oficiales, con más de 28,000 decesos, con más de 28,000 muertes. Y de esos 28,000, entre hombres, mujeres y niños, más de la mitad fueron mujeres. Eso es en general en todo África Occidental. Sin embargo, se documentó que en Liberia, que forma parte de África Occidental, en Liberia el 75% de las personas que murieron fueron mujeres. Y ahí pues uno podría decir, a lo mejor algo que yo no soy médico, pero tendría que ver algo con los términos de, pues a lo mejor afecta más a las mujeres este virus que al hombre. Sin embargo, lo que ocurrió fue que se comprobó, o sea, después de varios estudios, que es la razón de que en Liberia fuera hasta el 75% de los decesos, digamos del 100%, el 75% fueron mujeres, era lo que les comentaba anteriormente, el contexto o la dificultad que tenían las mujeres para acceder a la salud o a los servicios de salud, y que tiene que ver, aparte de la lejanía que igual la tenían los hombres, porque está lejos para todos, hombres, mujeres, todas las personas, pero tiene que ver con cuando uno ya llega al centro, si te van a acceder o no a la institución de salud. Y también es importante que ahora que ya vimos la pandemia del COVID-19, lo vamos como a lo mejor concientizando más, o somos más sensibles a ello, pero tiene que ver en qué contexto se da este brote de ébola que inició en 2014, se produjo en un contexto de guerra civil e inseguridad, y con una infraestructura de salud pública ya dañada. Lo mismo, obviamente, si la infraestructura de salud pública estaba dañada, también estaba débil el sistema de supervisión y control. Imagínense ustedes si en este caso en México eh, eh, si hubiera algún problema en una zona en donde el Estado nacional o el Estado local, algún Estado, no puede llegar a cierta zona porque hay un conflicto violento,
pues no nada más no llega y no hay una institución, digamos, el hospital de salud como lo conocemos, sino tampoco van a llegar los auditores o los controles para ver qué está ocurriendo. Entonces, se fueron uniendo muchas cosas para que esta discriminación o lo que vivieron las mujeres en este brote de ébola fueran haciendo que fueran más vulnerables. Y, por ejemplo, en este mismo brote, en Sierra Leona, digamos, en Liberia se murieron casi el 75% de los fallecidos fueron mujeres. Y en Sierra Leona, que también forma parte de África Occidental, en Sierra Leona las mujeres tenían que pagar con frecuencia por una tarjeta, o se inventaron ahí un trámite, una tarjeta, un registro, para poder tener visitas prenatales o obtener medicamentos infantiles, medicamentos en general, vacunas, e incluso les cobraban por pesar a su bebé. Antes de los años de este brote, Sierra Leona ya había instituido la atención sanitaria gratuita para las mujeres embarazadas, madres lactantes, niños menores de 5 años, etcétera. Lo que voy es que habían avanzado en cierto tema. Cuando viene una emergencia donde a lo mejor el Estado nacional y luego los locales no están preparados, muchos de estos beneficios no se pueden obviamente garantizar. El problema es cómo tienen acceso a los servicios que ya tenían derecho. Y si bien hubo varias intervenciones de la comunidad internacional para frenar este fenómeno, pues la verdad es que no se logró, y en general de África Occidental, ahorita mencionamos Sierra Leona y Liberia, pero lo que ocurrió fue que las pocas personas que quedaron a cargo de los centros de salud, y repito que venía también en el contexto de que había violencia o era un contexto político difícil como para poder ingresar, lo que ocurrió fue que estas personas que quedaron a cargo de los sistemas de salud eh, informalmente tuvieron o asumieron un rol de poder en donde podían exigir, porque nadie los vigilaba, no había auditorías, no había a lo mejor visitas de inspección, no había nada. Entonces pudieron asumir un rol en donde ellos podían cobrar, por lo que les comenté, por los servicios de inclusive pesar a un infante, ¿no? Entonces ahí se ve como, si bien los hijos pues son de padre y madre, de hombre y mujer, pues no había posibilidad de que accediera la mujer, en este caso, porque era, volviendo al tema, que era la cuidadora principal de los infantes, a acceder a servicios de salud. Ese es un ejemplo de cómo en situaciones normales a lo mejor ya iban avanzando, como Sierra Leona, que ya había establecido ciertos beneficios gratuitos para las mujeres. Cuando hay una emergencia o cuando algo del contexto político se mueve, afecta de manera más directa a la mujer. Ahora les traje el caso del tsunami del 2004 en Indonesia. Bueno, Indonesia fue la que sufrió eh, mayores afectaciones, pero bueno, fue en el Océano Índico y del 2004 y provocó, las cifras oficiales, más de 220,000 muertes. Y ahí, otra vez volviendo al tema de las emergencias, se puso de manifiesto la vulnerabilidad de los servicios de atención sanitaria, entre otras cosas, por ejemplo, exponer diferentes tipos de corrupción que iban desde el robo, la reventa de medicamentos por parte de agentes externos, es decir, ni siquiera eran de los centros de salud, o personal interno de los centros de salud, hasta la corrupción sistémica. Es decir, no sé si algunas personas que me escuchan aquí tuvieron la oportunidad de ver la película de este tsunami que se llama, no, perdón, no me acuerdo cómo se llama la película, pero sé que es Noami Watts, y habla del tsunami, y ahí se ve cómo no nada más era cómo llegar a la atención médica una vez que había sido afortunado y salvaste tu vida en el tsunami, sino también lo que ocurría en todo el camino, o sea, moverte en carretera, cruzar ciertos controles policíacos para poder llegar o bien al centro de atención de salud, o bien a lo mejor donde estaban, un campamento donde estaban las personas que habían salvado tu vida y tú ibas a buscar a tu familiar. Cada tránsito por carretera para poder llegar o al centro de salud o al hospital o al campamento donde estaban las personas que habían salvado tu vida y tú buscabas a tu familiar, en la película no lo retrata, pero el estudio sí, que les pongo la fuente al final,
pues obviamente por eso habla de corrupción sistémica. Cada punto de contacto, aun cuando habías perdido todo, aun cuando eras turista y obviamente saliste en traje de baño, en shorts, no sé cómo pudiste, pues te pedían algún tipo de soborno. Y ahí viene otra vez la parte de si las mujeres eran las que estaban buscando a su familia, a su esposo, a sus hijos, pues si no tenías ninguna moneda de cambio, no tenías dinero, la moneda de cambio resultaba ser el dinero. Ahora voy a buscarles la película. Bueno, en un momento les busco la película porque es muy interesante. Ahí no lo muestran, pero van a ver cómo es ese camino. Y cuando habla este estudio de la corrupción sistémica que se vivió por el tsunami del 2004, pues ahí uno se va entendiendo cómo es que siempre hay oportunidad, digamos, de la solicitud de este soborno. Otro caso que encontré, hay muchos, y ahí les pongo la fuente del estudio que encontré de la ONU, que empezó a ver en dónde es que la mujer es más vulnerable en temas de corrupción, y aquí les pongo dos. Abuso de autoridades en general el tema, y en junio del 2009, la Comisión de Corrupción y Delincuencia de Australia abrió una investigación sobre las acusaciones de que un académico utilizaba su posición para presionar a las estudiantes para obtener sexo a cambio de mejores notas en la universidad a la que asistían. Y pues se abrió la investigación y al final se concluyó que sí, que cometió una falta grave en virtud de la Ley de Comisión de Corrupción y Delincuencia de 2003 de Australia, ya que se aprovechó de forma corrupta de su empleo como funcionario público para obtener un beneficio para sí mismo al solicitar favores sexuales a las estudiantes, extranjeras a cambio de concederles una nota más alta en su examen parcial. Pero aquí lo único que se hizo fue suspender al maestro porque lo que se tipificó, lo único que se probó fue que era una falta grave, no llegó a ser un delito. Entonces ahí se muestra, por eso puse abuso de autoridad, ahí se muestra que aunque eh, debía ser un delito, solo se tipificó como una falta grave y no tuvo mayores consecuencias. Y en otro caso, este es un caso de Perú, en 2012, un juez de familia de Perú ofreció a una madre beneficios en el juicio, en donde luchaba por la custodia de su hijo menor a cambio de sexo. Finalmente el juez fue juzgado en virtud de la legislación sobre corrupción y fue declarado culpable, pero la condena fue anulada porque la petición de sexo se hizo sutilmente. Sin embargo, después de algún proceso de apelación o segunda instancia, en un nuevo juicio, un juez ya declaró culpable a este juez corrupto y lo condenaron a 8 años de prisión, pero aquí lo que demuestra, pues como muy breve, es como se puede ver desde lo que ya conocemos en términos judiciales y los jueces, digamos, como en el intercambio de impartir justicia y también desde un ámbito que a lo mejor es, pues es una universidad pública, pero es un ámbito mucho más estudiantil o de jóvenes en donde se ven las personas a lo mejor vulneradas por este tema de exigir sexo a cambio de cierto beneficio y cómo la propia legislación de Australia pues no fue a lo mejor lo severa que nosotros hubiéramos, lo que tan severa como las personas que me escuchan hubiéramos pensado que debería de ser porque ya había sido probado en diversas situaciones con diversas estudiantes. Y de lo que hemos mencionado, cómo se van relacionando o cómo se hace vulnerable la mujer en términos de los sistemas educativos con los sistemas de salud, ¿no? Eh, y se entiende, no vamos en México, se entiende que la educación es una herramienta fundamental para promover la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. Y caso, digamos, para verlo en términos reales, pues caso real, en mi caso, pues se rompió como el paradigma de que solo los hombres van a la escuela, pues yo tuve la oportunidad en un contexto de una familia pues tradicional, no tiene que ser algo extraordinario en México, que deciden que las mujeres también van a la escuela. Entonces, ¿cómo se va comprobando que es un empoderamiento, que es una herramienta de empoderar a las mujeres en términos económicos, ¿no? Un poco cómo la haces autónoma para poder tomar ciertas decisiones de si es matrimonio o no, o poderse divorciar, o poder irse con sus hijos, etc. Entonces, eso ya lo conocemos, pero lo que quiero traer aquí es cómo es que en contextos de una emergencia sanitaria,
que es lo que mencionamos, por ejemplo, en el tema del ébola en África Occidental. Una emergencia sanitaria perturba los sistemas educativos. ¿Por qué? Que es lo que ya vimos en este estudio, se hizo en el inter de la pandemia, pero lo que vimos en el COVID-19. Los centros educativos se cierran y entonces ahí dejan de asistir hombres y mujeres, niños y niñas. Entonces, los estados optan por cerrar temporalmente las instituciones educativas en un intento, obviamente, el intento pues es noble y viable, pues se entiende que es contener la propagación de cierta enfermedad. En el caso de COVID fue pues, el COVID, y luego de ébola también cerraron las escuelas, pero durante el brote de ébola de 2014 en Sierra Leona, Liberia y Guinea, se encontró que los embarazos de adolescentes se dispararon junto con incidentes de coerción y agresión sexual, lo que dio lugar a un aumento de la exclusión de las niñas de la escuela. Entonces es como doble exclusión. Por un lado, ya no pueden asistir a los colegios, a las instituciones educativas por la emergencia sanitaria, y lo que ya sabemos, pues estas personas, adolescentes, estas niñas, se quedaban en casa y estos embarazos no respondían a que fuera producto a lo mejor de un noviazgo, que se escaparan de su casa o en fin, como una telenovela, sino en realidad eran producto de un embarazo o de un abuso sexual de alguien de la familia porque estaban en casa. Y entonces, una vez ya con esta situación de embarazo, ya tampoco se les permitía, una vez que se había controlado la emergencia sanitaria, no se les permitía regresar a la institución educativa. Con eso, digo en resumen, lo que se hizo fue truncar las posibilidades, volviendo al tema del empoderamiento económico de una mujer, ya no pudo tener oportunidad de estudiar, y datos similares están empezando a surgir en relación con el COVID-19. Y esto lo que hace es que se perpetúe el ciclo de la pobreza y la feminización de la pobreza, lo que les comentaba, que al final al inicio, la mayor parte de las personas vulnerables son mujeres, o sea, digamos que no hay un 50-50 o digamos algo que se presuma que le ocurre a todos, ¿no? Hombres o mujeres. Y aquí ya la parte de lo que se puede hacer, bueno, digamos, se pueden hacer muchas cosas de diversos ámbitos, ¿no? De política pública, de legislación, no sé, de penalización y muchas cosas, pero en términos de, pues un poco para enmarcarlo, qué se puede hacer desde la presupuestación y la fiscalización, abrir una ventana. Eh, yo les traje algo que se ha estado estudiando, que se enmarca desde los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, de ahí ya vamos a ver cómo es que de los objetivos podemos ir haciendo esfuerzos de la presupuestación y luego ya fiscalizar ciertos programas. Y bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, ya estamos en el 2022, pero en septiembre de 2015, más de 150 líderes mundiales asistieron a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, en la sede de la ONU, con el fin de aprobar, después de ya obviamente varias discusiones y análisis, la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda es, digamos, la continuación de los objetivos del milenio. En ese momento los objetivos del milenio tendrían que haber cumplido en el 2000, que no lo logramos, nada más eran 10, ahora ya tenemos una agenda mucho más amplia, que son 17 objetivos, pero bueno, digamos que los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS o la Agenda 2030, como se le conoce, que es lo mismo, viene como continuación o a completar el trabajo que no lograron los objetivos del milenio. Entonces, bueno, se hizo el documento final así, si ustedes lo buscan, se llama Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y este documento fue adoptado por los 193 estados nacionales o estados miembros de las Naciones Unidas, es decir, todos los que ya forman al día de hoy parte de las Naciones Unidas lo aprobaron. Incluye 17 objetivos, los ODS, como les comentaba, que los pueden conocer, y van desde poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia, etcétera. Van el cambio climático, la reducción de las desigualdades en el trabajo, y en este caso, o lo que a nosotros nos interesa para ver los términos o los temas
de género, de igualdad de género, nos tendríamos que abocar, o nos tendríamos que fijar más si queremos construir una auditoría o algún programa que tenga que ver con igualdad de género. Es que en el objetivo 5, que habla sobre lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Aquí les puse algunas de las metas, casi todas, la verdad que no quise llenar la lámina, pero pone casi todas las metas que tiene este objetivo. Digamos que el objetivo macro es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas. Y una de las metas, o cómo se lograría, cómo lo podríamos lograr, sería poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos privado, público, incluido esto la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, lo que mencionaba, este trabajo que es a través de a lo mejor servicios de salud, como un poco de enfermería o servicios de cuidado a un adulto mayor. Entonces, obviamente el trabajo de limpieza y aseo de los hogares. Entonces, reconocer y valorar este tipo de trabajo, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado en la Convención de Beijing, en fin. Estos lo traigo a colación, o sea, que les interesa el tema, es el objetivo 5 que habla de igualdad de mujeres y luego vienen varios temas, varias metas, perdón. De esas metas son importantes, obviamente más allá de que son loables, nobles e importantes lograr este objetivo y estas metas, como lo es lograr los 17 objetivos, lo que decía de pobreza, medio ambiente, seguridad laboral, etcétera. Pues ahora vamos a hablar del 5, son importantes, pero se los traje ahora justo para poder decir, bueno, ¿cómo nos serviría? No es lo único, pero ¿cómo nos servirían estas metas que tiene ya el objetivo 5, que es la igualdad de género? ¿Cómo nos serviría? Pues para poder, por un lado, generar presupuestos con un enfoque de género y pues detonar el desarrollo sostenible. Y quitándole la agenda de la ONU, si no quieren ver el tema de la ONU, es cómo lograr presupuestos con un enfoque de género que detone una igualdad entre hombres y mujeres y que no ocurra lo que ya les mencioné respecto al tsunami o ébola o en las universidades, en fin, que no esté ocurriendo lo que ya está ocurriendo, ¿no? Un poco decir, la Agenda 2030 pues acaba en 30, pero nosotros no podemos perder el foco de lo importante que es este tema. Y entonces, sobre cómo lograr estos presupuestos, digamos, yo lo pongo en estos términos, que ustedes obviamente son los especialistas en ellos, pero primero que habría que poder hacer un esfuerzo para generar estos presupuestos con enfoque de género, para que en algún punto se puedan fiscalizar o se pueda hacer una auditoría de desempeño de este tipo de esfuerzos, un poco para no partir de cero. Y bien, lo que ya hemos comentado, la reconstrucción económica posterior a la pandemia, que yo consideraría que, bueno, la literatura ya lo ve, y aquí lo pongo como post-pandemia. Yo consideraría que seguimos viviendo en esa pandemia y esos rezagos, es decir, lo que nos ha dejado o las formas de convivir, pero bueno, la reconstrucción económica después de la pandemia ya está ocurriendo, ya están, digamos, A ver, realizando actividades, o ya estamos realizando actividades como si no hubiera ocurrido o que ya hubiera pasado. Pero al final lo que se ha encontrado es que es poco favorable para el género, digamos que lo que se ha avanzado en género se ha ido retrocediendo, pues justo para este tipo de situaciones, lo que les comentaba, a lo mejor lo que traje de ébola y el tsunami fue un fenómeno, una situación más localizada, pero al final lo que desprende es una situación de emergencia que los gobiernos no tenían previsto. Y entonces, lo que ocurrió, digamos, después de bueno, no sé si después de la pandemia, a partir del 21,
Lo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo fue generar como una metodología para lograr presupuestos con enfoque de género, justo porque había visto cómo se había visto afectada la mujer en estas situaciones de emergencia. Digamos, aunado a lo anterior, también con el COVID. Entonces dijo, bueno, vamos a generar como una guía o algo que nos pueda servir de, pues de herramienta para generar esos presupuestos. Y es así que lo que busca, no solo el BID, es decir, no puede ser alguien fuera del BID, solo es como la literatura que más se está mencionando en el contexto internacional, lo que busca es introducir una perspectiva de género en el proceso presupuestario, porque nos ayudaría a comprender el impacto del presupuesto y a priorizar políticas que contribuyan positivamente a la igualdad de género. Entonces, lo que ya hemos escuchado, pero luego hay que hacerlo en práctica. Los presupuestos y las políticas nunca son neutrales, que debemos recordar a aquellos que son un poco como pues de mi edad, yo nací en el 81, de mi edad o anterior, que hubo un momento en que lo que se discutía en la literatura es que los presupuestos tendían a ser neutrales, que era, tenemos 100, tenemos 10 agendas de pobreza, educación, infraestructura, y se les da de acuerdo a la prioridad y que no había ninguna tendencia de cómo podría afectar el género. A mí todavía me tocó estudiar en la universidad con esa tendencia y bueno, ahora obviamente pues, las personas más jóvenes a lo mejor les parece como obvio, pero bueno, venimos de esta parte de que de entender que los presupuestos y las políticas no son neutrales eh, y que este tipo de presupuestos, digamos un presupuesto con perspectiva de género, podría ayudar a eliminar sesgos sistémicos, es decir, sesgos que vienen de muchos años antes, de presupuestos antes, de inercias antes, de políticas de antes, ayudando a los gobiernos a ser más inteligentes o más proactivos en el diseño y la aplicación de políticas para poder favorecer un poco a la igualdad de género. Eh, y lo que hizo el Fondo Monetario, lo hizo el BID y luego fue apoyado por el Fondo Monetario Internacional y la ONU y la OCDE. Lo que quiero decir es que varias agencias o varias instituciones, instituciones internacionales unieron esfuerzos para ver cómo se podrían adoptar políticas sensibles al género, dado que si no se empezaban a aplicar, podría ocurrir, bueno, lo que ya ocurrió con el COVID, que apenas vamos a ver los impactos o lo que ya vimos con ébola y con el tsunami, por poner un ejemplo, debe haber muchos más ejemplos. Yo traté de prepararme y presentarles aquellos que pudieran ser didácticos y que pudiéramos tener como cómo se genera, ¿no? O sea, cómo se genera ese impacto negativo en el día a día, así de ir a un cruce fronterizo y decir, no, no puede pasar, no tiene dinero, pues, ¿qué intercambio podemos hacer, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien estaba buscando su hijo por el tsunami. Eh, y aquí, pues ya en teoría y los estudios y cómo poder irlo aterrizando es la presupuestación con perspectiva de género, cómo ayuda a los gobiernos. Y aquí les puse pues, algunos datos, como impulsar políticas fiscales y de gasto que aborden los desequilibrios de género y que tengan en cuenta los diferentes impactos en hombres y mujeres. Entre las iniciativas más destacadas está la eliminación de los prejuicios de género, y ahí viene en el trabajo parcial y el desarrollo de programas integrales de atención sanitaria. Básicamente esto lo que está diciendo es, hay que hacer diferencias porque ya vimos, yo les pongo, vamos a hablar de México, pero pues ya les comenté otros casos. Al final, las personas, el mayor porcentaje de las personas que trabajan en la economía informal son mujeres, por tanto, pues ya entenderemos que no van a tener algún tipo de retiro, no tienen alguna oportunidad de comprar un bien inmueble con el Infonavit. Ya vimos que para la salud no es lo mismo que vaya, no sé, un tío, mi tío que quiero mucho, va mi tío y va al centro de salud y lo atiende, a que voy yo con dos sobrinos que me encarga mi hermana y con mi mamá que a lo mejor tiene alguna afección, que es adulto mayor, encontraré más trabas. Entonces lo que busca es hacer ciertos presupuestos y políticas que estén atendiendo este tipo de vulnerabilidades, porque
porque ya se documentó que no es el trato, digamos, igualitario, ¿no? Eh, Obviamente incorporar una perspectiva de género en todo el ciclo presupuestario para contribuir a promover la igualdad de género. ¿Qué significa esto? Que en cada fase del ciclo presupuestario, que es la preparación, la ejecución, la preparación, la ejecución, el seguimiento, el control externo y presupuesto, esté respaldado por un marco jurídico, es decir, que no, que es loable, pero que un poco se pueda blindar, que si hay como alguna política o programa que está apoyando, y que se presupuestó, por supuesto, pero que está apoyando a la mujer, que no esté respaldado por algún cambio normativo que hace falta, porque ya sabemos en el contexto político, en algún cambio de gobierno, este beneficio que ya había podría perderse. Otro punto, o en qué ayudaría que se quede fijo en el presupuesto y que también que haya un cambio normativo, es aumentar la transparencia y la rendición de cuentas mediante una mayor supervisión por parte de el Poder Legislativo y la sociedad civil. Básicamente aquí lo que está diciendo la literatura es que pudiéramos, una vez que se genere un cambio normativo, se metió en el presupuesto cierto programa, que nos pudieran apoyar las personas que trabajan en sociedad civil, o para fortalecer el programa, para fortalecer los indicadores, para apoyarnos en el tema de vigilancia, es decir, un poco como el testigo social. Si nosotros no llegamos hasta ciertas comunidades a ver cómo se está implementando el programa, a lo mejor que la sociedad civil, alguna sociedad civil que llegue hasta allá, que nos pueda ir retroalimentando de cierta información para que nos diga si este programa está funcionando o no, porque ya lo hemos, pues ya lo metimos, digamos, a nuestro presupuesto para ver si se continúa o no. Mm, Este, este circulito, lo que nos, lo que nos está presentando, lo que quiere decir es dentro del ciclo presupuestario, qué cosas, que es lo que creo que ya he mencionado, qué cosas habría que cuidar o poner énfasis, ¿no? Todo el marco, lo que decía, pues el marco legal, el institucional, cuidar que haya estadísticas desagregadas por género, no nada más de asistieron 10, hicimos consulta a 10, se inscribieron 10, sino fueron hombres, mujeres, que obviamente que esté ligado a planes nacionales, la preparación y aprobación del presupuesto, que bueno, esto ya escapa de nuestras, bueno, al menos que usted definía, de lo que tenemos que ver con la fiscalización y la auditoría, pero aquí, obviamente, bueno, ejecución, informes y monitoreo, pero me detengo en el punto 4 que tiene que ver con auditorías relacionadas con género y este escrutinio parlamentario y supervisión. Entonces, para resumir este cuadrito, bueno, este cuadrito, esta lámina que viene con este círculo, que todo lo que tendría que tener un presupuesto, un presupuesto con perspectiva de género. Para nosotros, lo importante es poder tener, que ya lo tienen, o sea, que ya lo tienen en el caso de la AFE, tuve la oportunidad de conocer los esfuerzos que realizan, pues auditorías relacionadas con género, qué está ocurriendo, ahorita voy a partir una parte, qué está ocurriendo, si efectivamente el Poder Legislativo está poniendo énfasis o ojo de lo que está ocurriendo y no solo esta aprobación del presupuesto que a lo mejor no se hizo una revisión minuciosa respecto a si se está teniendo cuidado en tener indicadores o métricas para ver si está afectando positivo o negativamente al género, pues a las mujeres, ¿no? Entonces, esto mismo, este cuadro que ven aquí viene extraído de algo que tengo en mis ligas de consulta para al final de mi presentación, que es de donde lo obtuve. Y esto para no, pues, no abundar, pero bueno, por el tiempo es, ya vimos lo importante que es tener una presupuestación con perspectiva de género. ¿Cómo puede un presupuesto que está tomando en cuenta este tipo de riesgos o brechas o lo que puede ocurrir en la pandemia, que al final puede afectar más a las mujeres y sobre todo más a las mujeres en una situación vulnerable, y vulnerable puede ser vulnerable por escasos recursos, vulnerable porque se ocupa de la persona adulta mayor, pero de los niños, pero también cuida a lo mejor un negocio familiar, una tiendita, y trabaja en un tema informal. Entonces,
lo que ya sabemos, que realizan muchas veces trabajo no remunerado que va abriendo brechas o no nada más no remunerado, sino que no está afiliado a cierta institución o algún servicio que al final, cuando, por ejemplo, llega a su vejez o ya no sea productiva, no va a tener una red de protección en donde diga, bueno, yo tengo mi pensión, yo me puedo valer por mí misma, puedo acudir a una institución de salud pública donde yo he estado aportando. Entonces, no me detengo más porque ya vimos por qué es importante. Y como una herramienta, un brazo que nos ayudaría, ya que les presenté en la Agenda 2030, es en qué, o qué ha desarrollado, qué ha encontrado, o que han encontrado estudios para hacer presupuestación con perspectiva de género y la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y la propia Agenda 2030 y el objetivo 5 tiene un indicador, aquí se los muestro, es el indicador 5C1, y en realidad, más allá del nombre, lo que mide es los esfuerzos gubernamentales para hacer un seguimiento de las asignaciones presupuestarias para la igualdad de género a través de un ciclo de gestión de las finanzas públicas y para hacer que estas asignaciones estén disponibles públicamente. Este indicador describe las características del sistema fiscal y pues no mide necesariamente la calidad de las asignaciones de los recursos, pero lo que sí hace es, digamos, poner en la mesa, y hasta se creó este indicador, y recordemos, este indicador, como les mencioné, si la Agenda 2030 la aprobaron los 193 países que forman parte de las Naciones Unidas, este indicador lo que buscó fue hacer que pudiera ser cumplido, perseguido, promovido por los 193 países, no importando su nivel de desarrollo, y así como ustedes imaginarán, pues la cantidad o las brechas que puede existir entre un país muy desarrollado respecto a la igualdad de género, como a un país que a lo mejor inclusive todavía tiene ciertas prohibiciones a la mujer para el divorcio. Entonces, hay una brecha muy grande y entonces por eso este indicador lo que busca es hacerlo bastante amplio. Solo habla de los esfuerzos del gobierno para hacer un seguimiento a las asignaciones presupuestales. ¿Qué quiere decir? Sí, aparte de que ya lo metimos en nuestro presupuesto local o federal, si ya lo metimos en nuestro presupuesto, esta asignación va para cierto programa para promover la igualdad de género. Pensemos en violencia contra la mujer. El indicador bastante general sería si hay algún eh, presupuesto si hay un presupuesto asignado para quién va a realizar ese seguimiento o esa auditoría, esa fiscalización de lo que se está haciendo aquí. Entonces, básicamente lo que nos dice es, sí, darle dinero a cierta rama o renglón presupuestal, pero también quiero ver que alguien va a revisar que lo que se supone que pusiste el presupuesto se está haciendo. Y de ahí, lo que se busca o lo que se pretendería es abordar 3 criterios en esta revisión, lo que mencionaba anteriormente, en esta revisión de ya le pusiste en ese renglón presupuestario que vas a apoyar, ¿qué vas a buscar? Entonces ahí viene ya la parte, ahí vendrá la parte, me regresé, perdón. Esta, perdón, ¿cuál sería? No, perdón que se me movió al final. Aquí está, discúlpenme. Los 3 criterios: la integración de objetivos, medidas de igualdad de género en los programas gubernamentales y sus respectivas asignaciones. Integración de la presupuestación con perspectiva de género en los sistemas de gestión de las finanzas públicas.
Si estas asignaciones para la igualdad de género son públicas o se quedaron escondidas justo porque a lo mejor son muy pequeñas o son programas muy, digamos, de poco impacto. Y este indicador, el que les mencionaba, es el único indicador de marco de seguimiento de los ODS que vincula los sistemas presupuestarios nacionales con la aplicación de la legislación y las políticas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y este indicador está siendo, si les interesa todo el tema de cooperación internacional, está siendo promovido, revisado por ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, obviamente en colaboración con la OCDE, y digamos, el marco que actualmente tenemos para este tipo de actuaciones. Y por otro lado, el Fondo Monetario Internacional realizó un índice de presupuestos sensibles al género, un poco, digamos, desligado, tiene relación, pero no lo hizo en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Simplemente hizo una revisión y encontró que muchos países de la región ya han institucionalizado diferentes elementos de la presupuestación con enfoque de género, es decir, más allá de los ODS, para ayudar a abordar la desigualdad de género. Y se encontró, por ejemplo, que México, bueno, aquí Argentina, Colombia, República Dominicana, pero somos pioneros en poder generar o empezar a realizar índices de presupuestos sensibles al género. Sin embargo, América Latina, si bien destaca por estar relativamente avanzada en la presupuestación basada en el rendimiento y el uso de marcadores de género, está retrasada en las declaraciones presupuestarias de género, y aquí lo importante, lo que nos interesa es, está atrasada en la evaluación ex post y las auditorías. Para mí, la lectura tiene que ver con, o sea, de este estudio que es macro y general, para mí la lectura tiene que ver con que, viendo el indicador anterior de los ODS, del ODS 5, se mete en el presupuesto, a lo mejor porque es importante, porque los gobiernos lo consideran importante, pero no se le meten recursos o apoyos para que estos puedan ser fiscalizados. Entonces ustedes que son especialistas en ellos tendrán que ver que ahí vendría una especie de falta de voluntad política, porque si bien es importante y nadie es perfecto, meterle un presupuesto a un programa prioritario o a un programa importante, tendrías que abrir la puerta también, por supuesto, a que pueda ser fiscalizado y en su caso evaluado y en su caso tener que ser modificado si no está siendo efectivo su impacto. Entonces, aquí por eso se les puse negritas, que ya el Fondo Monetario Internacional detectó que no está siendo efectivamente pues fiscalizado o auditado. Y pues por el tiempo, también se los pongo al final de mi presentación, un documento es cómo podríamos ayudarnos para, o sea, si es que tenemos el deseo de realizar una auditoría de los ODS, y de la Agenda 2030, y hay un estudio de varias entidades de fiscalización superior, obviamente liderados en el marco de INTOSAI, en donde participaron 73 entidades de fiscalización superior, para ver, o hicieron como una prueba piloto de si las naciones están preparadas para la implementación de los ODS. Yo aquí pongo énfasis en que sí es importante, porque es una agenda que firmó México, ver los ODS, pero más allá de eso, más allá de que vemos que estamos listos o estamos implementando bien el ODS 5, que es igualdad de género, pues a lo mejor ver más allá, y aún cuando no existieran los ODS o la Agenda 2030, es qué está haciendo México en términos de igualdad de género. Esto es solo como una herramienta, ¿no? Que digamos que si ya se creó nos puede ayudar, que es la auditoría de la implementación de los ODS. Y ahí, para no detenerme mucho porque tienen esta presentación por el tiempo, pero es qué elementos o qué tendría que buscarse en una auditoría de la implementación de los ODS. Y es, que aquí hablo general, no solo del 5, que sería buscar la implementación de un conjunto de políticas
que contribuyan al logro de las metas acordadas a nivel nacional en el ODS y luego tendría que bajar a nivel local. Y la auditoría concluye sobre el proceso alcanzado hacia el logro de las metas nacionales acordadas, la probabilidad de alcanzar dicha meta con base en la tendencia presente y la pertinencia de la meta. Lo que ya sabemos, a veces hay metas, o los que se dedican, son más especialistas en temas de indicadores, pues hay metas, indicadores que son casi imposibles de lograr. Aquí cuidar que justo sea pertinente esa meta nacional. Y lo que busca en una auditoría de implementación del ODS es que sea pues coherente e integral. Digamos que exista la implementación de políticas que busque cumplir los objetivos y que, como es muy amplio el tema de los ODS, por eso les comentaba que los primeros 193 países va a ser muy amplio, no todo nos indica, pero algo bien importante que marcan los ODS, por eso les decía que podemos hacer auditorías por el tema de género, o bien enmarcarlos en los ODS, pero lo que busca el ODS es que estén vinculadas múltiples partes interesadas, porque la lógica de los ODS es que desde el 1 al 17 están interconectados. Entonces, si por ejemplo vas a hacer una auditoría para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que tiene que ver con igualdad de género, tendría que estar relacionado, por ejemplo, con el 16, esto de múltiples partes interesadas, tendría que estar relacionado con el 16, porque el 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, lo que una de las metas que tiene es reducir el soborno en todas sus formas. Entonces ya vimos que parte de lo que no se logra la igualdad es porque acabamos siendo vulnerables a temas de sobornos, o muchas veces sobornos sexuales. Entonces, esto es solo para explicar esta parte de la vinculación con múltiples partes interesadas. Si ustedes, si les interesa o llegan a ese punto de cómo una entidad fiscalizadora evalúa si un gobierno está preparado para la implementación de ODS, y ahí es lo que les comentaba, tenemos mecanismos para medir, monitorear, hacer un seguimiento, repasar e informar el progreso, o solo lo presupuestamos y dejamos ahí digamos, el proyecto, que si bien obviamente por normatividad le dejamos métricas e indicadores, no les dimos recursos o formas de dar seguimiento, o no hay información disponible. Recursos y capacidades para implementar los ODS. La verdad es que todos los países, no solo el caso de México, tiene su agenda, pero no necesariamente, y se entiende, tiene recursos y capacidades para estar implementando, aparte de un Plan Nacional de Desarrollo, irlo ligando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, con todas las metas que ello incluye. Procesos que aseguran la disponibilidad y calidad de datos desagregados, incluyendo por sexo. Creo que eso lo hemos estado haciendo bien. Un poco ya las encuestas del INEGI están desagregando siempre por tema de sexo cuando son trámites, pero bueno, eso es como un punto que hay que tener siempre en cuenta y fortalecerlo. Un proceso participativo que posibilite el compromiso de las partes interesadas. Aquí pues tiene que ver con esto de poder poder invitar a sociedad civil, sobre todo sociedad civil organizada, en donde nos compartan cierta parte de su experiencia. Aquí puse un ejemplo en la lámina que no me da tiempo de, tampoco es o sea, lo pueden leer, viene en la lámina, pero es un ejemplo de lo que hizo la Auditoría de Chile. Quiso hacer una serie de preguntas para la sociedad civil. Aquí me gustaría dejar preguntas, pero bueno, voy a explicar esta y luego ya me abro a preguntas. Ya el caso de Chile lo tengo en 2 láminas y lo pueden consultar. Las entidades fiscalizadoras pueden ayudar a los gobiernos a implementar de manera exitosa los ODS de 2 maneras. Conducir una auditoría de implementación de ODS para examinar las políticas que contribuyen a los objetivos nacionales conectados con uno más de los ODS que ya mencionamos, ¿no? Ahora, evaluar el desempeño de los programas y servicios del sector público en varias áreas
como son equidad de género, y aquí ya viene ligado, lo que ya vimos, equidad de género, salud, educación y la protección del medio ambiente. Por ejemplo, un equipo auditor podría examinar la efectividad de los programas e iniciativas gubernamentales para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Y este programa, pues, si ya lo revisas, va directamente involucrado va a contribuir al objetivo 5, que es erradicar de toda forma la violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito público y privado. Aquí, este punto es el que quería, o sea, no me quería ir sin mencionarlo antes de abrir la pregunta. Hay un ejemplo. Recuerden, lo vemos como ODS, pero en general es cuando queremos auditar un programa de equidad. La auditoría que se enfoque en una meta para la eliminación de la violencia dentro de la pareja. Está vinculada al 5.2 de los ODS. ¿Qué analizaría? ¿En qué medida el gobierno ha establecido mecanismos institucionales adecuados para asegurar la coherencia horizontal al abordar el tema? Eso revisaría por un punto. Y otro, si por ejemplo la policía se compromete en su plan de acción a darle prioridad a las llamadas de las víctimas de violencia dentro de la pareja, y para asegurar una respuesta inmediata en las situaciones de crisis, especifica tiempos máximos de respuesta e implementa además esta priorización dentro del sistema de llamadas en línea de ayuda, pero las estaciones de policía locales no están debidamente informadas. Aquí, lo que quería mencionar es un concepto, ¿en qué medida el gobierno ha establecido mecanismos institucionales adecuados para asegurar la coherencia horizontal al abordar el tema? El estudio que hace Naciones Unidas respecto a la fortaleza institucional de los países, que ahí también entra México, cuando habla de coherencia horizontal, a lo que se está refiriendo es la integración entre sectores o instituciones, es decir, lo que le toca y aquí viene la policía, a una policía local, si está debidamente coordinada a lo mejor con un instituto de la mujer o con alguna asociación civil que tenga que ver con tareas de resguardo o cuidado de la mujer. Entonces, hay mecanismos institucionales que permitan esta coherencia horizontal, es lo que tendríamos que buscar. O por otro lado, el segundo ejemplo tiene que ver con la coherencia vertical, que es, si bien en el estado nacional, bueno, en el estado, yo lo quiero decir en un estado, por ejemplo, en el estado de Guanajuato a nivel estatal, tienen ciertas políticas como lo de las llamadas de víctimas de violencia. Tienen que revisar ustedes si hay una coherencia vertical, es decir, si a las localidades o a los municipios se les ha hecho partícipe y se ha sensibilizado en este tema, un poco para ver qué tan efectivo iba a ser al final el programa del gobierno del estado, si no hizo sensibilización o no capacitó a los locales, si bien es otro extracto, otro orden de gobierno más bien, pero ahí lo que indicaría el manual es que no hubo una coherencia vertical, a lo mejor hubo coherencia horizontal porque están ligadas las instituciones estatales, pero no hubo una coherencia vertical porque hacia abajo no había este tipo de coherencia. Entonces, pues es una de las recomendaciones que les repito, les pongo las fuentes para que puedan consultar. Aquí viene luego el caso de la entidad fiscalizadora de Chile, que lo que hizo fue preguntar a la sociedad civil o al director que tiene sociedad civil sobre los temas, de si conocían el ODS 5, si sabían de qué se trataba y cómo podían trabajar en ello. Y aquí vienen las respuestas, que al final algunas reconocieron no tener conocimiento, algunas dijeron que sí tenían conocimiento, algunas sí dijeron que tenían participación en ello y que lo conocían. En fin, esto es solo un ejemplo de cómo es que la auditoría de Chile se hizo de información valiosa para ver hasta dónde poder tener estos aliados que les mencionaba de la coherencia horizontal para generar cierto tipo de revisión o fiscalización o evaluación de la mano o como aliado de la sociedad civil.
Y aquí se ve cortado, pero en la presentación que le voy a dar está bien. O sea, sí se ve bien. ¿Cuál sería la agenda pendiente? Digo que es un tema muy amplio, pero la agenda pendiente sería que a nivel federal, o lo que he encontrado, y también vienen mis fuentes para que puedan revisar el texto completo, a nivel federal se ha encontrado que la implementación de la evaluación y la fiscalización de los recursos con perspectiva de género es pendiente, es decir, no se ha, no se ha generado una política integral. ¿Y por qué? Lo que mencionábamos, se requieren de criterios, indicadores y metodologías que permitan evaluar y fiscalizar los programas presupuestarios, tanto a nivel federal como en el orden estatal, desde una mirada sensible al género. Y se reconoce, en el texto que les comparto, se reconoce que hay varios estados que ya han ido trabajando tanto la parte de presupuestos con perspectiva de género como la parte de la fiscalización pues, de eso mismo con perspectiva de género. Sin embargo, sí pone en subrayado que lo que se requiere, pues tanto que somos un Estado federal, que a nivel federal se ponga más énfasis en esta parte de criterios, indicadores y metodologías, porque como ya sabemos, muchos de los programas sí los puede financiar, presupuestar y ejecutar un Estado por recursos propios, pero también muchos de los programas podrían venir de parte de aportaciones de la federación y no hay certeza de cómo se podría eh, fiscalizar si no hay indicadores o métricas o metodologías que lo podamos hacer. Entonces, bueno, eso es como una agenda pendiente y les digo que todo al final de la presentación vienen pues las fuentes que yo leí para poderles presentar esto. Y ahora, bueno, ahí está mi correo, pero ahora yo abriría esta parte de preguntas y aprovecho que alguien ya me pasó amablemente, que me estaba escuchando, ya me pasó el nombre de la película del tsunami que se llama Lo Imposible, lo que les contaba de cómo van caminando, y se llama Lo Imposible, la película del tsunami, a quien le interese. Muchas gracias. Gracias, maestra. Vamos a dar paso a continuación a preguntas. Creo que sí recibimos por aquí algunas preguntas a través del chat. Adelante, vamos a leer las preguntas. Sí, pregunta Marisela Mendoza. ¿Existe metodología, protocolo, lineamientos o términos de referencia para elaborar las auditorías de la implementación de los ODS? Gracias. No, no necesariamente una metodología, al menos para el país, pero en mis fuentes les voy a compartir lo que han podido realizar algunos países con apoyo del INTOSAI para realizar estas auditorías que podrían ser una herramienta que nos podría ayudar en el caso de México. Yo les voy a poner eso en la liga. Obviamente estoy a sus órdenes, pero ahí va a estar en la liga. Hay otra pregunta, dice, ¿se tiene en Guanajuato programas donde se toma en cuenta a las mujeres violentadas, dejadas, viudas, tanto por COVID o violencia? ¿Se tienen las estadísticas de los huérfanos y en base a eso presupuesto asignado para combatir la pobreza? Y la verdad que de esa pregunta no tengo, la verdad, para no andarles dando rollo, conocimiento respecto a lo que está ocurriendo en el estado, pero si me mandan bueno, ahora si está en el chat yo lo anoto para poderle brindar información y poderles compartir lo que yo haya encontrado. Sí, maestra, le compartimos la pregunta. Y la última sería, me gustaría, bueno, me gustaría contar con más información para las formas en que se debe incluir en el presupuesto la parte de género y no discriminación. Si es posible, entiendo que van a tener la presentación, entonces ya con base en estas preguntas voy a enriquecer las fuentes de consulta, incluso por temas, para que puedan encontrarlo más fácilmente. Y pues le reitero que yo con mucho gusto en mi correo puedo atender ya una consulta más particular, pero voy a agregar eso digamos, a las fuentes de consulta para que lo puedan revisar. Maestra,
Tenemos una pregunta más. Adelante, por favor. Dice, en los municipios, ¿qué papel juega en materia presupuestaria, específicamente en los programas presupuestarios frente al ayuntamiento? ¿Me podrás repetir la pregunta? La primera parte no la escuché. Lo plantea, en los municipios, ¿qué papel juega en materia presupuestaria, específicamente en los programas presupuestarios frente al ayuntamiento? Ahí sí, a mí me toma en un tema que no es mi experiencia, no he tenido la fortuna de trabajar en un municipio, no sé si alguno de los, y la verdad para no tomarles tiempo, no sé si alguno de los que nos escuchan tenga más conocimiento sobre pues, los ordenamientos municipales. No, me disculpo sinceramente porque no quisiera responder algo que no va. Muy bien, maestra. Aparentemente ya no tenemos más preguntas. Le queremos agradecer a la maestra Carla Fernanda Barrera Caballero por esta muy valiosa participación. Finalmente, maestra, no sé si tenga algún comentario o algo para cerrar con la exposición del día de hoy. Gracias, pues sí, el comentario es primero que lamento no poder responder todas las preguntas. Yo pues me preparé lo que pensé que era integral y pues habrá algunas que se me escapan, pero ahí está mi correo para algo más puntual, que me dé tiempo de investigar. Por otro lado, obviamente agradecer al maestro Javier, a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, agradecer por supuesto al tiempo de los que me escuchan, y pues reiterarles que la Fundación Panamericana para el Desarrollo, que trabaja en estos temas y siempre promoviendo mejores condiciones de vida para las poblaciones a través del pues, el aseguramiento de los derechos humanos, están a sus órdenes. Esperamos que podamos tener mayor colaboración con ustedes y pues eso, pues muchas gracias, ¿no? Para no quitarles más tiempo. Maestra, muchísimas gracias. Pues no me resta más que a nombre del Auditor Superior del Estado de Guanajuato, el maestro Javier Pérez Salazar, agradecer a usted, agradecer a todos, todas, cada uno de los que estuvieron el día de hoy presentes, a quienes nos estuvieron siguiendo a través de nuestras redes sociales. Y pues bien, permítanme recordarles también que estas exposiciones las pueden encontrar en nuestras propias redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, nuestro canal de YouTube, y ahora también pueden escuchar nuestro podcast en Spotify. Y pues bueno, es así como siendo las 11:30 horas del día 31 de agosto del 2022, pues damos por concluida esta sesión de capacitación. Los esperamos en próximas sesiones de este programa anual de capacitación externo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.